Soy Anthony Choi. Este es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Capital. Tu opinión importa. En el año 2004 yo fui invitado a un congreso OVNI en Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. A la sazón era la primera vez que viajaba a dar una charla, una exposición en el extranjero. Esto fue organizado por el CIO, Centro de Información OVNI, un investigador que luego con el tiempo se hizo un gran amigo mío, don Jorge Suárez, y su esposa Luz. Este fue el inicio de una relación de amor y de entrañable amistad, ¿no?, con toda la gente de Capilla del Monte, el Cerro Uritorco, de los Terrones, ¿no? Y en el cual pasé muchísimas experiencias, ¿no? Le decía justamente a nuestra invitada que la primera vez que yo vi un ovni no fue justamente en el Perú, ¿no? Porque uno puede ser, bueno, soy investigador peruano, ha viajado tanto por todo el Perú, debe tener algún tipo de avistamiento ovni, ¿no? La primera vez no fue acá, sino fue en Argentina, fue en Capilla del Monte, ¿no? Y por eso que para mí es un gusto tener aquí a nuestra invitada. Ella es Nani Luminarias, ella es investigadora y contactada, ¿no? Y justamente entre los temas que maneja está también, como no, el tema de uno de los misterios justamente de la zona del Cerro Uritorco, que es la ciudad perdida de Erx. Nani, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Anthony? ¿Cómo estás? Bueno, has venido por un evento que creo que es inusual, que es el primer congreso de mujeres ufólogas, ¿no? Así es. Y cuéntanos cómo ha estado el evento. Y Nani. bueno, te digo que la verdad que ha estado estupendo, muchísima gente, mucha concurrencia. Y la verdad que fue bastante variado. Okay. Sí, porque una de las ponentes habló de metafísica, la otra es sanadora. Claro. Bueno, fue un mix de conocimientos, ¿verdad? Y yo traje justamente el tema de Erx, esta enigmática y misteriosa ciudad intraterrena de Capilla del Monte. Claro. Y hoy, para terminar, digamos, el evento, también las naves, los ovnis que aparecen en la ciudad de Rosario. Ajá. Yo soy nacida en esa ciudad, en Argentina. Bien. Ahora, tú formas parte también de un programa de radio, Más allá del límite, que es un programa, es uno de los programas decanos del fenómeno ovni en Latinoamérica. Déjeme decirte, Nani, que yo conozco pues ahí a Guillermo Aldunati y a, siempre me olvido, Juan... a Luis Reynoso. A Luis Reynoso. Son prestigiosos investigadores en la ufología. Así es, tienen 50 años. Claro, yo los conocí en el año 2008 en Brasil, en un congreso OVNI. Nos hicimos grandes amigos con Guillermo, ¿no es cierto? Y bueno, la cuestión es de que ellos me mostraban fotos de que habían venido al Perú en la década del 70. Habían estado con la gente del IPRI, con la gente del Grupo Rama y todo un rollo ahí, ¿no? Inclusive Guillermo perteneció al MUFON. A MUFON, claro. Y ellos, bueno, continuamente, imagínate yo que pertenezco al grupo de investigadores de ellos, o sea, a ese grupo aprendo mucho. Claro. Yo, 30 años estuve en el tema de la metafísica, soy formadora de control mental también. Caramba. Claro, pertenezco a la Fundación Pirámide, que la Fundación Pirámide siempre perteneció, digamos, al estudio de los fenómenos paranormales. Pero bueno, después me volqué más a la ufología, justamente porque por los contactos que tengo, ¿verdad? Y justamente pues yo soy muy desconfiada. Allá. Claro, entonces imagínate, estando en la Fundación Pirámide, venían muchas personas a decir, mira, yo me contacto con fulano, yo tengo tal poder y demás, y tengo tal chakra desarrollado. Entonces imagínate, nosotros siempre mirábamos estas cosas con mucho escepticismo. Con cierta distancia. Claro, con distancia, con frialdad, primero no creer en lo que dice la persona e ir estudiándola de a poco. Claro. Más allá de que yo siempre, desde pequeña, me contactaba con estos seres, pero
como para mí era algo natural, Claro. ¿no es cierto? Pero bueno, después me volqué al tema de la omnilogía, como ya te digo. Ahora, es muy interesante. Claro, ahora Nani, me gustaría que nos cuentes cómo fue que empezó este tema del contacto, del contactismo, ¿no? ¿Cómo, esto fue de muy niña, empezaste a contactarte con seres? Cuéntanos cómo fue esto. Sí, de niña con seres transparentes, Ya. que después con el tiempo me decían que ellos estaban en otras dimensiones. Y me hablaban siempre del amor, que en algún momento, o sea, que yo siempre tenía que escucharlos y hacer porque el camino que ellos me marcaban siempre iba a ser para bien. Okay. Y así fui viajando por distintas partes del mundo, llegué a India, estuve algún tiempo, algunos meses allí, estudiando lo que es el servicio, los valores humanos y demás. Y bueno, es como que fui adquiriendo cierto... Pero por eso te digo, yo antes de la ufología tengo más bien una preparación espiritual. Espiritual, mística, sí, digamos. Mística, exacto. Y después me vuelco a la ufología. Lo que ocurre es que en el 2015 voy al sur de Argentina, a la zona de los 7 lagos, que es un lugar espectacular, muy, muy bonito para ir a visitarlo. Y sabía que algo tenía que hacer, sentía dentro mío... ¿Este es el Rosario? ¿En los 7 lagos? Los 7 lagos quedan en el sur. Al sur. Al sur de Argentina, en Bariloche. En Bariloche, sí, claro. Específicamente en la zona del lago Puelo, porque hay 7 lagos. El lago Espejo, el lago Lácar. Este es el lago Puelo. Enfrente del lago Puelo hay un cerro muy importante que se llama el Cerro Tres Picos. Pero yo en realidad creí en ese momento que lo que sentía un llamado, algo dentro mío, y digo, seguramente algo va a suceder. Entonces pensé que tenía que hablar sobre las energías y demás, que son temas que más o menos yo manejaba, claro. Cuando de repente veo que en el Cerro Tres Picos aparecen 4 seres. 4 seres. 4 seres, pero tipo plasmáticos. O sea, no los vi como yo veo los de quinta dimensión, que son como nosotros, pero transparentes, son etéricos. Estos no, estos eran, me dirían, 4 metros y medio, 5 de altura, y una forma, digamos, como la nuestra. O sea, forma humanoide. Antropomórfica, claro, pero plasmática, o sea, todo blanco. Y a partir de ahí empezaron a transmitir un montón de cosas. Y había muchísima gente. Entonces yo tomo una piedra, que ellos me dicen que tomara algo natural para que la transmisión sea más efectiva. Y claro, había tanta gente, entonces yo le dije a una de las chicas, mira, escribí, hace algo, porque a medida que yo vaya repitiendo, pero con tanta gente acá, ¿qué vamos a hacer? No, vamos... Claro. No, yo tengo, los seres me están diciendo que... A ti te están explicando. Claro, ahora, la demás gente no lo veía en ese momento. No. Ya, Entonces había niños en la playa y había un grupo de hippies que estaban tocando la guitarra, o sea... Más cantidad de personas, imposible. Claro, era un Woodstock. Sí, totalmente. Cuando, comenzó el mensaje, que me hablaron sobre el final de los tiempos, me llevaron debajo de los lagos, pude conocer las cavidades de la tierra. O sea, un mundo intraterreno. Y demás, me dijeron qué era lo que estaban haciendo ellos por los seres que estaban ahí abajo y demás. Y fui viendo todas esas cosas. Y creo que debe haber pasado 10 minutos, más no. Claro. Pero después cuando vuelvo, digamos, a este estado, no había nadie. No había nada, estás completamente sola. Yo estaba sola con mi amiga. Entonces le dije a mi amiga, ¿qué pasó? ¿Cuándo se fue esta gente? No, ni bien, inmediatamente vos cerraste los ojos y empezaste a hablar, todo el mundo se fue. Se fue dispersando. Claro, imagínate, si ellos tienen el poder de tomar una mente y darte los mensajes, también le han dicho a todos que se vayan del lugar. Bueno, y a partir de ahí ellos me dijeron que yo tenía que empezar a difundir sus mensajes. Y yo digo, bueno, ¿quiénes eran ellos, Nani? Ellos son seres que están entre sexta y novena dimensión. Me dijeron que están en una ciudad etérica, que no es una ciudad como la de Ers, que es intraterrena, están ahí, y que estaban también para cuidar las cavidades de la tierra en ese lugar, en el sur de Argentina y en la parte de Chile también, porque había seres
que no podían salir. Entonces me llevan. Que no deberían salir. Que no van a salir jamás. Ok. ¿Por qué? Porque estos, vos fíjate, es una profundidad muy, muy grande, porque estos lagos tienen 400 metros de profundidad aproximadamente. Wow. Yeah. Ellos están debajo de la zona de los lagos y son seres horrorosos. ¿Cómo así? Son reptilianos. ¿Reptilianos? Son seres reptilianos. Pero, entonces, ¿materiales, tercera dimensión? Sí, son materiales. ¿Ya? Sí. Y estaban, o sea, prácticamente en la oscuridad. Medirían 5 metros de altura y no es que estaban parados ni acostados, sino en forma oblicua. ¿Pero es una civilización o son animales? Todos escamosos, seres escamosos, Ya. que han venido de otro planeta y han perdido una lucha, una guerra y los han dejado ahí, pero son malísimos. Ya. Entonces ellos me dijeron, quédense tranquilos, nosotros estamos acá para cuidar estos lugares. Para que no salgan. Porque no pueden salir. Uno solo que salga a la superficie puede exterminar a la humanidad. Esto es lo que te dijeron estos seres. Los seres me dijeron de eso. sexta a novena generación, Sí. novena dimensión. Okay. Entonces, Wow. es uno de los mensajes. De los mensajes. Y otros, bueno, ellos llevan luz y llevan amor a todos los vórtices energéticos de todo el planeta. Y me dieron los mensajes sobre el final del mundo. Y me mandan, cuando yo llego a Rosario, después de unos días, vuelvo a tener conexión, canalizo con ellos y me dicen, debes ir a Córdoba, a la ciudad de Erx. Y yo nunca había ingresado a Erx. Ya. O sea, conozco Capilla del Monte desde el año 87, pero nunca había ingresado a ella. Entonces, como siempre he ido y he subido al Uritorco para ver naves y demás, hasta que las vi como vos por primera vez, yo también los vi las he visto, esferas muy brillantes y demás. Sí. Quise subir al cerro, como creí que era eso. Claro. Entonces me dicen, no es ese el lugar, tienes que ir más hacia la izquierda. Entonces mi amiga me dice, Nani, te están diciendo que es en Terrones. En Terrones, claro, sí conozco. Y ahí es donde me dirijo a Terrones. Vamos a hacer la pausa, ¿Cómo Nani. no? Y luego de esto yo de ahí quiero contarles la experiencia personal que yo tuve en Capilla del Monte. Yo vi cosas. A mí no me pueden decir que alguien me cuente. No, yo personalmente vi cosas que me dicen que ahí, en Capilla del Monte, el Cerro Uritorco, en Terrones, los comechingones, ¿no? Que la gente que vivía, que años que los aborígenes que vivían ahí, ya hablaban de esto, ¿no? Y de esto vamos a hablar después de la pausa. Sí, cómo no. Estamos con Nani Luminares, investigadora y contactada de Argentina. Vamos a hablar acerca de esta ciudad perdida de Erx después de la pausa. Son 9:30 de la noche, 9:31 en realidad. Ya viene Viaje a otra dimensión con Anthony Choi y Nani Luminarias aquí en Capital. Tu opinión importa. Ya regresamos. Hola, soy Anthony Choi, tu programa Viaje a otra dimensión a través de Capital. Tu opinión importa, los misterios de la ciudad perdida de Erx. Les voy a comentar mi experiencia, ¿no? Mi experiencia personal. Que era agosto del año 2004. Como dije en antes, había sido invitado a dar una conferencia por el CIO, el Centro de Información OVNI, de don Jorge Suárez y su esposa Luz. Y bueno, era muy cerca al Cerro Uritorco, había un restaurante, cafetería que ellos habían alquilado, ¿no? En el cual realizaban sus eventos. Entonces a mí me tocó darle esta conferencia. Recuerdo, Daniel Muñoz de México, estaba este investigador que habla del tema del psicoanálisis, hasta me acuerdo su nombre, argentino también. En fin, habían varias personas, éramos un grupo compacto, ¿no? Y habían unas 50 personas asistentes, ¿no? Que estaban en el evento. Entonces yo estaba hablando frente a esta persona, habían colombianos, bueno, argentinos, ¿no? Y en la parte es un salón largo donde habían mesas, ¿no es cierto? Donde habían café también, la gente estaba expectando. Y en mi mano derecha había unas ventanales muy altos, ¿no? Muy altos, pero ventanales, porque daban hacia el Cerro Uritorco. Estoy hablando, ¿no? Estoy dando mi charla, y de repente, amigos, yo veo por el rabillo del ojo que algo brillaba. Entonces volteo, y lo que yo he visto, eran 5 esferas de color rojo anaranjado, del tamaño de una pelota de fútbol, pero una pegada a la otra, así, ¿no? Es como si fuera un rosario, pero pegadito, ¿ya? Están 5 flotando ahí. Entonces, ¿qué es eso, digo? Y de estas 5 esferas de luz
rojo anaranjado, como de fuego, una cosa así, chisporroteaban, o sea, chispas salían. ¿Saben como que? Ustedes recuerdan cuando ven a esos personas que pegan o reparan los tubos de escape y hacen con soldadura autógena y salen unos brillos intensos? Así se veía, pero no era blanco, porque en el caso de los tubos de escape la soldadura es blanca, no luminosa, no. Este era rojo, anaranjado, luminoso. Entonces yo quedo mirando, ¿qué es eso? Digo. Entonces yo digo, para mí está adentro, digo, bueno, seguramente son autos que están llegando al evento y uno está viendo los faros de los autos, ¿no? Bueno, termina el evento todo, entonces yo agarro, me acerco y lo que yo veo es que detrás de la ventana no había pista, era un abismo. O sea, había un abismo y estaba la falda del Cerro Uritorco. Entonces yo agarro, me bajo, bueno, saludo a la gente y uno de los asistentes dice, ¿y vieron ustedes las esferas que estaban ahí flotando? Entonces yo digo, ¿que tú también los has visto? Y agarra a Daniel Muñoz de México, sí, yo también lo he visto. Casi todo el mundo lo había visto, pero nadie decía nada porque todos estaban absortos escuchando mi conferencia. Entonces fue una cosa impresionante. Nunca supe qué cosa fue. Era definitivamente tal cual, o sea, objetos voladores no identificados y cerca al Uritorco. Y justamente estamos con Nani Luminarias, que ella, estamos hablando del tema del Cerro Uritorco, y tú me dices, Nani, que este es un tema muy antiguo, sí, hasta el siglo XV, ¿no? Sí, mira, yo lo he investigado. Ya. Y te puedo asegurar, sí, que he llegado hasta el siglo XV. Ya. Voy a seguir las investigaciones y es muy probable que... O sea, más antiguo todavía. Bueno, sí, porque en realidad los seres que están en ese portal que está enclavado en el Cerro Uritorco, vinieron desde hace 21.000 años que surcaron los cielos. Okay. Y vienen desde la constelación del Cisne. Constelación del Cisne. Constelación del Cisne. Ya. Y los comechingones, los simios comechingones, desde hace 8.000 años atrás, ellos ya veían cómo salían los dioses desde las entrañas de la tierra y se comunicaban con ellos. O sea que ahí hay portales dimensionales, sí, hay mundos intraterrenos. Exacto, porque Erx es una ciudad interdimensional. Es también material, es intraterrena, de superficie y de aire. Pero esto, como vos bien decías, que ya viene desde el siglo XV, porque los caballeros templarios que obedecían, ellos estaban a las órdenes de los reyes de España y de Portugal. Claro. Y en realidad eran mercenarios porque ellos conquistaban tierras y los reyes les pagaban. Claro. Es así la cosa. Eran mercenarios. Eran mercenarios. Entonces, los reyes de España y Portugal mandan a Solís para conquistar tierras en Argentina, y Solís ingresa al Río de la Plata, que en ese entonces se llamaba Mar Dulce. Una vez que esa tierra ya estaba conquistada, los reyes de España mandan a Sebastián Gaboto a que ya ingrese sobre las tierras conquistadas, y que, vos fíjate que ellos tenían mucho conocimiento sobre el manejo energético y manejaban muy bien el péndulo. Porque ellos traían conocimiento de los druidas. Claro. Hay todo un misticismo en todo esto. Europeo. Claro. Exacto. Entonces ellos sabían que venían a buscar. No era solamente conquistar tierras. Ellos tenían también una intención de búsqueda mística. Exacto. Entonces Sebastián Gaboto ingresa por el Río de la Plata, porque ya tenía el permiso de Solís, y sube por las aguas, pasa por el río Paraná, va subiendo Rosario y llega hasta Puerto Gaboto, que es una localidad que queda a 60 kilómetros de Rosario. Okay. Ahí yo tengo ya una investigación de campo, que también las personas, tus seguidores, pueden verlo en el canal de YouTube de Nani Luminarias. Es una investigación de campo y ahí van a ver cómo este péndulo, que lo uso yo, de la forma en que se mueve por la alta energía que hay. ¿Por qué? Porque allí confluyen los ríos Coronda y el río Carcarañá. Son ríos muy caudalosos y con mucha corriente. Que en el río Coronda ya han visto reptilianos. Bueno, pero ese es otro tema. Claro. En ese lugar, Sebastián Gaboto hace un fortín. ¿Qué hace? Manda tropas hacia el norte, hasta Paraguay, que después te digo por qué los manda a Paraguay, porque ahí también hay lugares de muchas lagunas y demás. Claro. Hay esteros donde hay muchas cuevas de bajo tierra.
pero van también hacia la parte mediterránea, Ya. que es Córdoba. Córdoba. Tierra adentro. Tierra adentro. Y allí van a Capilla del Monte. Los templarios. Los templarios. Los templarios, los caballeros templarios. ¿Y qué hacen? Fundan una iglesia templaria en Capilla del Monte. En el tiempo que ellos la fundan, que es entre el siglo XVI y XVII, mediados del XVI, le ponen al pueblo Capilla del Monte, porque lo único que había en el lugar era la capilla de los templarios. Y, o sea, en Argentina hay dos capillas muy importantes, que es la de Capilla del Monte y es la de Urquiza, que está en Entre Ríos, que Entre Ríos también es una zona caliente del tema ovni. Muy misteriosa. Entre Ríos, claro. Sí, que yo hoy justamente pasé muchísimas fotografías de naves que salen de Entre Ríos. Claro, sí, Entre Ríos. Entonces, ¿qué ocurre? Los reyes de España y de Portugal mandan. Pero, ¿para qué los mandan a Capilla del Monte? Porque saben que allí hay un lugar energético y que posiblemente el caballero Parsifal, que fue uno de los primeros templarios, depositó allí, escondió en las cavidades del Cerro Uritorco el Santo Grial, la cruz templaria y está también el bastón de mando. O sea, lo que nos está diciendo es que ahí se escondieron reliquias de nuestro Señor Jesucristo. Exacto. El Santo Grial es, Sí. es el recipiente donde se recibió supuestamente, habla las leyendas, ¿no? La sangre de Jesucristo crucificado. Exacto. El Santo sí. Grial. El Santo el bastón Grial. de mando. Y el bastón de mando es una piedra megalítica que está tallada con inscripciones que no son de la tierra. Y dicen que la talló el cacique de los comechingones, Bultán. Ya. Que él tenía justamente el contacto con estos seres que venían de las entrañas de la tierra. Y las personas que llegaban a obtener el bastón de mando obtenían gran capacidad de conocimiento y sabiduría. Y eso estaba escondido en Capilla del Monte. Sí, pero lo descubrieron. Lo descubrieron. Claro, ¿por qué? Porque Orfelio Ulises, un argentino que nació en la ciudad de Bolívar, en 1943 se va a Shambhala. Shambhala, que es este lugar místico. En el Tíbet. En el Tíbet. Se va al Tíbet. Claro, es una ciudad mística. Claro. Allí está el trono de Dios, donde descansa Dios. Entonces, los monjes de Lhasa, los monjes budistas, instruyen a Orfelio Ulises, a este argentino, y le dice que vaya a buscar el bastón de mando. Vos fíjate que ya sabían del bastón de mando. Ellos ya lo sabían también. Entonces lo mandan a Orfelio Ulises a buscar el bastón de mando. Y lo mandan a hacer un viaje iniciático. ¿Pero qué hace Orfelio Ulises? Pasa primero por Alemania. Por Alemania. Porque los alemanes eran unos avanzados en el tema del ocultismo. El ocultismo, el conocimiento templario. Claro. Y ellos, vos fijate que en la Segunda Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial, ellos ya hacen la Jaundebuch. Y la Sociedad Bril. Claro. Está la Sociedad Bril, la Sociedad Thule, que dio origen al movimiento nazi. Exacto. Entonces, ellos a través de María Orsich, nos estamos yendo un poco, pero bueno, es bueno que la audiencia lo sepa. Sí, bueno, acá estamos dando mucha información, mucha información esotérica y histórica, pero histórica, bueno, y que está documentada. Dale, no hay problema. Entonces María Orsich, que tenía el cabello largo pasando las rodillas, esto tiene mucho que ver porque el cabello es antena de uno. Claro. María Orsich recibía conexiones. Y entonces le enseñaban a los alemanes a diseñar la Jaundebuch, que fue un prototipo de nave voladora. Claro. Pero yo siempre digo, las naves que se ven ahora no son Jaundebuch, porque si no los alemanes hubiesen ganado la guerra. Sí, claro. Yo estuve Así que con eso hay que tener cuidado. Yo estuve en un congreso en Brasil. Yo conversé con Roberto Pinotti, que es uno de los más importantes investigadores italianos, que él me mostró los planos de que se habían descubierto tanto en Alemania nazi como en la Italia fascista de Mussolini, en donde ya ellos habían desarrollado
prototipos de aeronaves voladoras Exacto. en forma de ovnis. Sí, pero sí, que esta información las venía, era información inclusive canalizada a través de los movimientos esotéricos que venían del movimiento nazi, tanto de la sociedad Thule como la sociedad Abril. Sí. Y eso viene a su vez del movimiento templario, y eso viene a su vez de más atrás todavía. Y ellos sabían, es por eso que todos los alemanes fueron a parar, bueno, fueron porque el general Perón en su tiempo les dio asilo a todos los tanto en alemanes. Argentina se redujeron nazis, en Argentina como en Chile. Como en Chile también, hay un barrio hermoso. Muy bien, claro, la colonia Dignidad, por ejemplo. Exacto. ¿no? Muy bien, es un tema muy amplio. 9:45 de la noche, entonces vamos a hacer la pausa y vamos a matizar con llamadas del público, ¿no es cierto? A la central de Radio Capital, 212-5353, llámenos, para qué les parece lo que estamos comentando, también tienen ustedes otras experiencias al respecto. Todo esto después de la pausa, 9:46, no se pierdan que el programa está muy, pero muy interesante. Ya regresamos. Hola, soy Anthony Choi, es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Capital, tu opinión importa. Bueno, estamos hablando acá de estos temas pues tan interesantes con Nani Luminarias, ella es contactada, ella es investigadora argentina. Estamos hablando de la zona del Cerro Uritorco, de Capilla del Monte. Entonces, en resumen, el tema vendría a ser de que en esa zona aparentemente habrían puertas dimensionales a otras dimensiones, por eso que se presentan seres de otras dimensiones, nos hablaba Nani de sexta, novena dimensión, que pueden dar mensajes, etcétera, pero a su vez ahí hay un mundo intraterreno. O sea, intraterreno significa en la parte subterránea. Siempre se ha hablado de eso, de que no solamente existe esta civilización que está en la superficie, sino que en el interior de la Tierra hay civilizaciones de carne y hueso. Se habla, por ejemplo, en Cueva de los Tallos, en Ecuador. Acá inclusive se habla del Paititi, del Dorado. Hay mucha gente que en Sacsayhuamán ha visto seres relacionados con la cultura quero. Hay mucho de este tema. Pero lo que dice Nani es muy interesante, de que en la época de los templarios, estamos hablando de la época de las cruzadas, ¿no es cierto? Cuando se trató de conquistar Tierra Santa, que estaba en mano mora, en manos de los árabes. Entonces, desde el Vaticano, de la Iglesia, se mandaron a estos cruzados, estos caballeros, ¿no es cierto? Y habían habían sociedades secretas en ellos, que es la sociedad de los templarios, ¿no? Entonces ellos tenían información, y cuando llegaron a conquistar, ¿no es cierto?, Sudamérica, bueno, llegaron al Perú, también llegaron lógicamente los españoles, llegaron a Argentina, también habían dentro de ellos, podrían ser filtrados, no sé cómo llamarlo, gente que tenía conocimiento templario y sabían que tenían que llegar, a dónde tenían que llegar a estas zonas de poder. Y bueno, todo lo demás, y teniendo en búsqueda de estas reliquias, ¿no?, sagradas. Sí. ¿No? El Santo Grial. ¿Ustedes recuerdan la película Indiana Jones? Indiana Jones, la primera película de Indiana Jones, ellos buscaban el Santo Grial también, ¿no es cierto? Pero bueno, Nani, hay un personaje aquí que me gustaría que un poco le cuentes a nuestros oyentes, que es un personaje clave en toda esta historia tan interesante y tan apasionante, que es Ángel Cristo Acoblani. Sí. ¿Quién fue él? Bueno, mirá, él fue justamente la persona encargada de abrir los portales de Erx. Ya. Porque si bien todos conocían Erx, digamos, sabían que había un portal dimensional en este cerro Uritorco que ocupa 17 kilómetros de extensión, es un cerro bastante largo. Ángel Cristo Acoglanis, a él lo mandaron, su origen es un poco confuso. Muchos dicen que es hijo de padres griegos, que después de una guerra en Grecia él se fue justamente allá, también a Shambhala, que después volvió. Otros dicen que nació en la ciudad de Rosario y demás. Yo te digo, por la forma en que él hablaba y demás. ¿Tú lo viniste a conocer? No llegué. O sea, yo llegué a ir a Terrones y conocer más o menos esos lugares cuando él iba, pero era muy jovencita. Ya. Entonces es como que no, inclusive el dueño de Terrones me dijo, podés venir porque aquí se escuchan los cantos de los comechingones, este es el Valle de los Espíritus. Pero imagínate, yo tenía 25 años y a mí lo que me interesaba en ese momento, viste, cuando uno tiene la malla puesta, o sea, los ojos cerrados, yo subía y bajaba las montañas y era eso. Pero bueno, Ángel Cristo Acoglanis es la persona que encargada de abrir los portales. Hay un portal que es el principal,
que se denomina y está en una cueva que se denomina el útero. Es una cueva muy grande, digamos de paredes de 7 metros de altura aproximadamente, y en uno de los videos de mi canal de YouTube, que se llama Portal Dimensional, este video, ahí se puede ver, está la prueba de la energía, cómo se manifiesta la energía dentro del portal. ¿Tú estuviste en esa zona? Claro, yo voy siempre a esa zona. Yo me traslado con mi equipo de trabajo, de investigación, cada mes o mes y medio. Estamos a 600 kilómetros del lugar, pero nosotros nos transportamos ahí y siempre vivimos experiencias diferentes, recibimos la energía de los hermanos. No es necesario recibir la energía, o sea, trasladarse allí para estar energéticamente conectados, nos conectamos igual. Pero bueno, Ángel Cristo Acoglanis era un hombre que iba en busca de la apertura del portal. Ese es el primer portal importante, y nosotros tenemos conocimiento de 3 lugares más por donde se puede ingresar. A la ciudad de Erx. A la ciudad de Erx. Porque él sabía que cuando iba a desencarnar no nos iban a dejar entrar como su grupo primitivo, el grupo que él hizo, iba a poder entrar. Porque ese lugar es, digamos, privado, entonces hay que entrar en los horarios que dice el dueño, hay que pagar y demás. Entonces él dijo, cuando yo desencarne, ustedes tienen que saber que yo abrí un portal acá, otro acá, y nosotros ya lo conocemos. Ok, muy bien. Ahora, tú has tenido la oportunidad de tener experiencias y de entrar en, digamos, podríamos en astral, digamos, a Erx. Ahí cuéntanos cómo fue esto. Tú tuviste oportunidad de conocer esta ciudad. Sí. Bueno, cuando estos hermanos de luz entre 6ª y 7ª dimensión, que estaban en el sur, yo llego a Rosario, ellos me dicen que tengo que ir, bueno, ya conté anteriormente de qué forma. Cuando llego a esta cueva, empiezo a sentir muchos ruidos extraños, tanto yo como mi amiga y un chico que nos acompañó, éramos 3. Los primeros ruidos eran de agua que pasaba por abajo, y el chico me dice, sí, son ríos subterráneos. Bueno, al rato, cuando empezamos la meditación, que empezamos a mantrar, muchos dicen, qué raro, bueno, ya te dije, porque mi primera formación fue espiritual. Comencé a mantrar y demás. Empecé a sentir un ruido muy raro, como si hubiesen 2 pórticos de hierro que chocaron entre ellos, como que se cerraron fuerte. ¡Boom! ¿Sentiste ese ruido? Sí, sentí ese ruido. Dije, uy, cerraron las puertas de abajo, porque el sonido venía de abajo. Y mi amiga dice que ella sentía ruidos como de engranaje de máquinas. Bueno, los hermanos después me revelan que cada uno siente el sonido de acuerdo a su vibración. A su vibración. Y que ese sonido era porque ellos estaban haciendo el rebatimiento de la información. Entonces, ahora después voy a contar qué es el rebatimiento de la información. ¿Qué ocurre? Estando ahí, yo entro, digamos, en un estado especial de conciencia. En un trance, digamos. Claro, muy profundo. Y comienzo a visualizar un camino plateado. Había 2 personas al costado, con trajes muy pegaditos al cuerpo, brillosos, y yo voy caminando como flotando. Entonces, lo encuentro a Acoglanis, que es el maestro Saruma. Lo encuentro a la derecha del camino y me da la bienvenida. Entonces yo paso, y cuando paso veo un lugar muy extenso, muy grande, y al final una esfera dorada. Una esfera dorada. Dorada. Y me dicen que ese es el templo de las esferas, le llaman así. Bueno, y me llevan a la parte donde están los espejos. Entonces, después, o sea, he visto muchísimas personas, mucha gente que vive ahí, que vive ahí, y que ellos son, ya te digo, materia, pero en 5ª dimensión. Los que viven ahí están en 5ª dimensión. Son iguales a nosotros y tienen ropa, pero son transparentes, porque son etéricos. El éter es materia, pero materia sutil. Bueno, entonces, porque vibran más que nosotros. Una vibración mucho más alta. Más alta. Entonces, a mí me parecía que todos me miraban, pero todos estaban como trabajando y como conversando entre ellos, haciendo cosas. No me llevaba mucho el apunte, te digo. Entonces, entré, miré, vi, y cuando voy a salir,
una mujer, telepáticamente, me dice, cuando tú desencarnes, ¿quisieras venir aquí a trabajar con nosotros por la humanidad? Entonces me sorprende con esa pregunta y yo me sonreí y le dije, no sé. Claro. Sinceramente le contesté eso. Entonces salgo. Y bueno, y a partir de ahí empecé a tener más revelaciones. Empiezo a ir al Cerro Alfa. Y bueno, y uno de los iniciados de Ángel Cristo Acoglanis, yo lo fui a buscar y fui a contarle. Sin conocerlo. Lo que te había pasado. Me dijeron que él estaba en el Hotel Roma de Capilla del Monte y yo él no lo conocía. Entonces fui y de lejos cuando lo veo, lo reconocí, lo llamé. Y le dije, ¿usted es Osvaldo? Me dice, sí. Le digo, mire, yo me llamo Nani y me pasó tal cosa. Y me dijeron, me dice, dice, no, es real todo lo que te pasó. Le digo, pero ¿usted cómo puede comprobar que es real lo que yo le estoy contando? Claro. Me dice, porque cuando yo ingresé a ERX me hicieron el puente plateado. Y cuando las personas ahora comiencen a desencarnar, hay dos caminos. Uno son los diferentes caminos del cielo y el otro es ir a la quinta dimensión con estos hermanos. Y a vos te dieron a elegir. Claro, y tú dijiste, no sé. Y claro, y yo le contesté, no Ahora, sé. La única forma vamos, mucha gente nos está oyendo, ¿no? Entonces, más o menos, estos conceptos para muchos de ellos deben ser nuevos. Claro. Pero para otras personas, bueno, que ya estamos acostumbrados a este tipo de temática mística, esotérica, multidimensional, ya como que sabemos. Pero digamos, si una persona quisiera conocer ERX, ¿solamente podría entrar en estado de trance o meditación? Sí. ¿O es una ciudad física en la que uno podría entrar y conocerla, digamos? No, ellos no te permiten entrar si vos no vibrás por lo menos parecido a ellos. Ah, si vibras alto. Exacto. ¿Y porque... qué significa? ¿No comer carne? ¿Ser como los Boy Scouts? Mira, ¿siempre portarse bonito? No, nosotros somos personas normales. Como cualquier persona, como ustedes que nos están escuchando. Claro, ¿sí? Tú comes tu asado, tu vino, sí, y no hay problema. Mi asadito argentino, claro, no hay mate problema. Y ya estamos. No, mate no tomo. Soy argentino, pero no tomo mate. Bueno, pero vivo como una persona normal. El tema es que antes de ir a Capilla del Monte y hacer contacto con estos, yo se lo digo a las personas, yo estoy acostumbrada a los contactos, pero a las personas que llevo, siempre hacemos, durante un par de días, hacemos meditación, y en el hotel, antes de salir al Cerro Alfa, que es otro cerro donde está ERX, ahí hay una de las puertas dimensionales, hacemos una meditación bastante profunda para elevar la energía. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros hacemos eso, y más que van acompañados, van conmigo y van con otro señor, entonces ya sabemos que los hermanitos nos esperan porque ellos me dan el día. Me dicen, podés traer a las personas tal día. Entonces yo organizo el día, muy bien. porque sé que van a aparecer. Pero claro, quiero que todos lo vean, quiero que el evento sea para todos. Entonces, ahí en el cerro también los hago meditar. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ellos ven que nosotros hacemos un pequeñito esfuerzo para poder estar contactados, ellos sacan la malla, corren el velo. El famoso velo de Isis. El famoso velo de Isis. Y ahí se empieza a ver toda la ciudad de noche. Y vemos las naves y vemos los seres. Y tenemos las naves arriba de nuestras cabezas. Y aparecen allí, aparecen en distintas posiciones y vamos sacando fotografías. Y bueno... Sí, vamos a ver, tenemos ahí, creo que hay la posibilidad de tener algún material audiovisual, de repente vamos a ver si se puede hacer, pero después de la pausa, 10:01 de la noche, hacemos las noticias y luego regresamos también con su llamada. Me gustaría saber la opinión de ustedes con respecto a todo este tema tan interesante de las ciudades perdidas, entre ellas la de ERX. Ya regresamos. Hola, soy Anthony Choi de tu programa Viaje a otra dimensión a través de Capital. Tu opinión importa. Bien, queridos amigos, estamos con el programa esta noche, Los misterios de la ciudad perdida de ERX. Estamos con Nali Luminarias, que ella es una investigadora, es contactada argentina, ella ha hecho investigaciones sobre estas ciudades perdidas, estas ciudades intraterrenas, estas ciudades místicas, que acá en el Perú se atiende mucho de eso, ¿no? Una investigación, por ejemplo, que yo realicé en el norte del Perú, en la zona de Chulucanas, en Piura. Nosotros fuimos las personas que divulgamos el tema del Cerro Pilán, ¿no? Que mucha gente ha visto en algunas oportunidades ciudades ahí, ¿no? Yo recuerdo a
a un ciudadano chileno, que era un empresario chileno de apellido del Toro, que trabajaba en una ONG muy cerca a Chulucanas, en Piura, en el norte de Perú, y él tuvo oportunidad de ver una ciudad gigantesca encima del Cerro Pilán. También de conversar yo con ingenieros que trabajaban para la Telefónica del Perú, instalando estas antenas para celulares en la zona, y ellos me comentaron que en una oportunidad vieron una ciudad encima del Cerro Uritorco y de repente llegaron alrededor de ellos unos seres. Eran como, para que ustedes se hagan una idea, eran como unas niñas, unas mujeres de pequeñas, como de 10, 11 años, cabello largo, negro, o también castaño, que le tapaba parcialmente la cara, un traje que era como de tocuyo, ¿no es cierto?, y sin zapatos. Entonces, estos dos ingenieros, cuando vieron a estas 8 niñas, pensaron que estaban viendo la ciudad atrás, ¿no? Que como se veía como una ciudad dorada, una cosa así. Pensaron que eran niños o niñas pobres de la zona, ¿no? Porque en la zona hay zonas pues, un poco pobres, ¿no? Entonces se acercaba a la niña y ellos dicen que en ese momento sintieron que todo el tiempo se paralizaba. El viento, todo se paralizaba. El bosque de algarrobos que hay por allá se paralizaba. Y de repente una de estas niñas le agarra de la mano a estos ingenieros, los para y los jala como llevándoselos para la ciudad. Entonces, ustedes imaginan este personaje de la película El Aro, de esta niña Samara, que sale de un pozo y sale toda con cabello negro, tapado la cara, así igualito, 8 de esos. Y cuando están yendo, de repente uno dice un momentito, ¿no? ¿Quiénes son estas niñas? ¿No? Entonces agarra, se para, se pone firme, se pone fuerte, y se agacha y le dice, hijita, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? Y le limpia, le mueve el cabello que parcialmente le tapaba la cara. Cuando en ese momento se horroriza. ¿Saben lo que vieron, queridos amigos? ¿Qué pasó? No era una niña. No. Era una suerte de anciana, una mujer muy, pero muy viejita, digamos, 95, 100 años, de arrugada, pero lo que les sorprendió más es que tenía unos ojos gigantescos, muy, muy grandes, demasiado grandes para su rostro, un rostro no humano, pero lo que más les sorprendió era el azul intenso de los ojos. Me recuerdo la frase que me dijo, era un azul océano, ¿no? Y ellos se asustaron, soltaron la mano de las 8 niñas, las 8 niñas se fueron hasta esa ciudad y desaparecieron en la lejanía, la ciudad y ellas. Ahora, claro, que te cuenten a una persona que de repente tiene una insolación por el sol intenso de Piura, bueno, y pase. Pero eran 2 ingenieros que los tenemos grabados, una experiencia que estamos justamente incluyendo en el libro que estamos escribiendo, ¿no? De esto que pasa. Entonces, cuando Nani Luminares, que es nuestra invitada esta noche, nos habla acerca de estas experiencias con ciudades intraterrenas, con ciudades místicas, yo digo, bueno, esto es real porque hay muchos testimonios al respecto. Y bueno, vamos a abrir la central de Radio Capital para conversar con ustedes, queridos amigos, al 212-5353, la línea gratuita de provincia 0800-24802. ¿Qué piensan con respecto a estos temas? ¿Ustedes creen que existen ciudades intraterrenas? ¿Han tenido algún tipo de experiencia al respecto? ¿De repente han oído hablar de la ciudad de Erx, de Capilla del Monte? No lo sé. Vamos a abrir ¿Tenemos alguna llamada? Ahí tenemos una llamada. Aló, buenas noches. Hola. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido a Capital, ¿con quién tengo el gusto? Hola, mi nombre es Ernesto, ¿cómo está? Hola, Ernesto, ¿cómo estás? Anthony Choi, ¿cómo está? Bien, cuéntanos, Ernesto, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Está muy interesante el tema y realmente estoy poniendo bastante atención a todo lo que está pasando en este momento con la conversación que está hecho, pero quisiera que me regale 5 minutos para expresarle o contarle alguna experiencia que he tenido y hablar con usted. A ver, adelante por favor, no hay problema, cuéntanos, te escuchamos. Para empezar, quiero decirle que soy del distrito de Pueblo Libre, pero yo soy un radio escucha de usted, yo vivo en Estados Unidos. Ah, muy bien. Y lo escucho fielmente todos los fines de semana. Ah, muchas gracias. Sí, mire, hay una cosita, quiero contarle una situación que pasó en el año 2007. Mi primo, tengo un primo que falleció en el 2007 en julio, pero para esto yo tengo una tía que se llevaba muy bien con él, tenían una buena relación porque se llevaban más como 4 años más o menos. Y entonces la situación fue la siguiente, de que mi tía y, bueno, mi primo, ¿no? El hijo de la hermana de mi tía, siempre peleaban, y entonces le decía, cuando yo me vaya a este mundo, tú te vas a ir conmigo. ¿Quién dijo eso? Yo te voy mi tía a mi primo. Ah, tía del primo, ok. Le decía así, o sea,
de repente jugando, de repente bromeando, lo que sea. No sé, le decía, no, cuando yo no esté aquí, o sea, yo te voy a llevar conmigo porque tú me has hecho mucha situación de esa manera. Entonces la situación fue de que lo que pasa es que mi tía falleció en febrero. Y para hacer la historia un poco más corta, mi primo falleció en julio. En julio. ¿Y los dos fallecieron de qué enfermedad, accidentes? ¿De qué fallecieron? Los dos de un paro cardíaco. Paro cardíaco. Primero la tía y luego el sobrino. ¿Y se cumplió lo que la tía había dicho o predicho? ¿No? Que se lo iba a llevar. Exactamente. Bueno. Pero entre febrero y julio, una experiencia que me contó mi tía fue de que mi primo se estaba levantando para ir a trabajar. Él trabajaba en Cable Mágico poniendo cables. Y un día él se estaba afeitando a las 7:30 de la mañana y escuchó que lo estaban llamando. Le dije, mamá, déjame, estoy en el baño, estoy ocupado, no me molestes. Entonces él sale del baño, se acerca y ve a mi tía que está descansando. Y le dice, mamá, ¿tú has querido entrar al baño? No, yo estoy durmiendo. O sea, que ha sentido que lo han llamado y le han dicho no, que querían usar una voz de mujer, como que lo estuvieran de mujer, exactamente. Bueno. Y bueno, tuvo bastantes apariciones o bastantes anécdotas en ese momento que pasaron esas circunstancias. Y lo más extraño de todo esto es de que a mi primo, que falleció en julio, él está enterrado en el cementerio de Lorín. Entonces compraron pues un nicho, o sea, no un nicho, sino en tierra. Los dos están en tierra. Sí, en tierra. Están en tierra y la situación fue de que a él nunca le dijeron dónde lo vamos a enterrar, simplemente pues compró y el que esté disponible, ahí va a ir él, ¿no? Claro. Él fallece en julio, le entregan la tumba donde va a entrar y cuando se da la sorpresa a la familia, vamos a ver, mi tía y él están frente a frente. Ahora, claro, era un nicho familiar, ¿no? También digamos que por ahí era probable de que estén juntos, ¿o no? No era un nicho familiar. O sea, tu tía falleció y le pusieron en una tumba X. Y fallece el sobrino, meses después le ponen una tumba X y la casualidad es que están frente a frente. Frente a frente, exactamente. O sea que fue algo que sucedió y la familia la comenta y dice, no, lo habla como una anécdota, pero para mí es algo curioso, muy Bueno, la tía dijo, ¿no? Raro. Cuando yo me vaya me voy contigo y bueno, inclusive hasta su cuerpo están juntos, pues, ¿no? Bueno, en fin, muy bien, mi querido Ernesto, gracias por escucharnos. ¿De qué parte de Estados Unidos nos llamas? Miami. Desde Miami. ¿Puedo decir una cosita más rapidito, un minutito, por favor? Lo que pasa es que estamos... a ver, repito, por favor. Sí. Yo lo único eso de las voces y las cosas que uno sucede, yo nunca he tenido una experiencia paranormal, pero una vez yo me olvidé de poner la alarma y yo tenía que levantarme a las 8 de la mañana y yo sentí clarito que me despertaron, que me dijeron, Ernesto, me despertaron y sentí una voz clarito que me había despertado, pero y justo cuando veo el reloj eran las 8 en punto. La hora que te tienes que despertar. Una experiencia que Bueno, Ernesto, muchas gracias. Es interesante, uno se programa inclusive, dice, te acuestas a las 4 de la mañana, tengo que levantarme a las 6 y a las 6 te despiertas. Es una cosa, el cerebro también funciona de esa manera. 10:16 de la noche, pausa y regresamos con más información acerca de los misterios de la ciudad perdida de Erx. Ya regresamos. Hola, soy Anthony Choi, es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Capital, tu opinión importa. Como sabemos que nuestra invitada esta noche, Nani Luminarias, pertenece al programa argentino de radio muy escuchado y uno de los pioneros, más allá del límite, de Rosario, Argentina. Así es, ¿no? sí. Y ahí están nuestros amigos. Tiene 25 años de antigüedad. 25 el programa, años, sí. Imagínense, bueno. Y ahí hay fundadores del programa, Luis Reynoso y Guillermo Aldunati. Y acá justamente Nani nos acaba de comentar que están prontos a viajar a México a conversar con Jaime Maussan, ¿no es cierto? Que cuando nosotros escuchamos, este programa también se escuchó en vivo y en directo a través del Tercer Milenio de Jaime Maussan. Quiero saludar pues a mis grandes amigos Luis Reynoso y Guillermo Aldunati. Que recordarles que por si acaso tengo un video comprometedor. Decir cuenta rapidito, ¿no? En un evento que fue en Brasil. Sí. Estábamos Guillermo Aldunati y Luis Reynoso de Argentina, estaba Roberto Pinotti de Italia,
estaba Jean-Luc Velasco, el padre del informe Cometa, ¿no? De Francia. Sí, sí. Velasco estaba ahí, y estaba el investigador más interesante, más importante, más conocido al menos del caso Roswell, ¿cómo se llama? No me acuerdo, el norteamericano, ¿no? Y bueno, la cuestión es que hay una grabación de que renunciamos a nuestra seriedad de ufólogos. Qué bien. Y nos pusimos a hacer un concurso de quién contaba el chiste más chistoso, ¿no? ¿Delante Entonces, de la gente? Éramos 5 personas en una mesa, ¿no? Acompañado solamente de té y café, por si acaso, por si acaso, ¿no? Pero Pinotti hablaba en italiano y el otro hablaba francés, y el norteamericano todo serio, porque él ya se consideraba un monumento viviente. Una personalidad. Sí, una personalidad, claro. ¿no? Entonces de repente el Dunati, creo que dice, no sé quién dice, Luis Reynoso muy tranquilito, él escuchaba tranquilito, ¿no? Pero Roberto Pinotti fue y dice: a ver, mozo, tráigame un huevo estrellado estilo Roswell. Los huevos estrellados estilo Roswell, ¿no? Y todos se mataban de risa, y el otro todo serio. Y todo lo tenemos grabado. Hay otras cosas más que no puedo decir, pues son irreproducibles. Mentira. Pero un saludo muy afectuoso, pues, a Guillermo Aldunati, a Luis Reynoso. Espero, bueno, ahora que estamos contigo, tener esta comunicación más fluida, ¿no? Entre el programa Viaje a otra dimensión y más allá del límite, ¿no? En fin, 10:21 de la noche, vamos a abrir la central de Radio Capital, 212-5353. Tenemos llamadas. Aló, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Juan Carlos Berequito. Juan Carlos, ¿cómo estás? Cuéntanos, amigo, ¿qué tal? Mire, con todo respeto, adelante. Hay unas conclusiones. Sí. Como acaba de decir tu invitada, los seres intraterrestres o extraterrestres son seres de otra dimensión, o sea, no son materiales. Ya. Y uno repito más, mencionó el orden de Thule en Alemania, a la cual perteneció Hitler, y las órdenes masónicas o templarias datan de miles de años. Cito un ejemplo concreto. En Babilonia había la orden de Set. Set es serpiente. Igual, o sea, estas órdenes masónicas, órdenes esotéricas, en realidad eran satanistas. Porque si leemos la Biblia, Jehová prohibía a los judíos mezclarse con los babilonios y los asirios, porque hacían sacrificios humanos. Y los incas también hacían sacrificios humanos. En conclusión, con todo respeto, no se van a ofender, ¿no? Pero adelante. Todas estas órdenes esotéricas que datan de miles de años atrás, en la época de los egipcios, son satánicas, y no se deben los libros de magia negra, en los grimorios, son la legión de Astarot, porque en el satanismo se estudia que Astarot es el hermano Lucifer. Entonces son entidades satánicas, es mi opinión. O sea, que yo estudio también libros de masónicos y libros de ocultismo, porque el ocultismo data de la China, de Japón, de Lima, o sea, no es nada nuevo. Es un tema global. De la ciencia misma. Ok. Muy bien, Juan Carlos, muy bien, tenemos un buen punto. Lo que dice Juan Carlos es que estas órdenes muy antiguas están relacionadas con, de Mesopotamia, Babilonia, seguro, claro, ¿no? Que Astarot, sí, pero eso, ¿no? tiene razón en todo esto. Claro. Vos fijate el ojo de Horus, todo lo que viene desde Egipto, es verdad, inclusive los templarios. Nosotros, vos fijate el Papa, ¿de dónde viene? Viene de origen templario, es cierto, pero ¿por qué ellos querían ir? Fueron todos a Erx, porque ellos lo que querían eran el poder del Santo Grial, que nunca lo pudieron, gracias a Dios, nunca pudieron encontrarlo. Ahora, ellos querían, el poder del bastón de mando. Claro. Todos los presidentes argentinos vinieron a Capilla del Monte a pedir el bastón de mando. ¿Y lo encontraron? No, el bastón de mando en realidad lo encontró Orfelio Ulises, este señor que estuvo en Lhasa, en Shambhala, lo encontró, él lo desenterró, pero se lo entregó a un discípulo de él, era un gran ocultista, Orfelio Ulises, pero un hombre de luz, y se lo entregó al profesor Guillermo Terrera. Guillermo Terrera. Guillermo Terrera era antropólogo, abogado, tenía muchísimos títulos y escribió muchísimos libros también. Y él fue el depositario
del bastón de mando. ¿Y lo tiene hasta ahora? Y hasta ahora lo tienen los hijos. Los hijos, los descendientes. Él falleció. Pero justamente ellos lo que querían era el poder de eso. Claro. Hay que entender, por ejemplo, que este símbolo tan antiguo, que es el ojo de Horus, es actualmente el símbolo, según las teorías conspiranoicas, etcétera, el ojo que todo lo ve y todo lo sabe. De los Illuminati. Exacto, ¿no? son de los es Illuminati. el ojo, ¿cómo le llaman? El ojo panóptico. Claro. El ojo que todo lo ve. Y todo lo sabe. Y todo lo sabe. Claro, eso está dentro de la pirámide de poder, que comienza con las primeras familias que están en el país del norte y que son los que tienen comunicación, ¿no es cierto?, con seres reptilianos de la cuarta dimensión. Este es un tema también interesante, el tema de las civilizaciones reptilianas, ¿no? Sí. Tú me decías de que había partes en Argentina donde habían visto estos seres. Sí. Bueno, nosotros en Argentina tenemos varias colonias de reptilianos. ¡Ah, caramba! Sí. Aparte de la clase política. Sí, son todos reptilianos. Todos me preguntan si el presidente actual es reptiliano y les digo que sí. Bueno, en fin, hay muchas protestas sociales, ¿no? Sí, por supuesto. Por eso que hago esta referencia. Seguramente. ¿No? Entonces, sí, hay varias colonias de reptilianos. Bueno, una ya dije, que una persona que estudia mucho el tema del esoterismo me dice: Nani, ¿sabes dónde te llevaron? Ahí al sur de Argentina, a ver esos seres monstruosos que no pueden salir, al inframundo. Dice, claro, y esos seres, es una apreciación de esta persona muy estudiosa, me dice que no te quepa la menor duda que son los ángeles caídos. Pero hay otra colonia reptiliana que está justamente en la zona de Entre Ríos, enfrente de la ciudad que vivo yo, enfrente de Rosario. Ahí hay una gran colonia de reptilianos y justamente hay una gran iglesia que es de la orden de los monjes benedictinos, que ellos son exorcistas, y ahí han desaparecido personas, ha desaparecido un chico de 13 años, hay un portal dimensional. Por eso es que yo he traído fotos de todas las naves que aparecen, porque por el portal dimensional que hay en ese lugar. Pero debajo de la tierra hay ductos de agua que llegan hasta 1500 metros por abajo, y es, digamos, una corredera de agua por donde pasan los seres reptilianos. Y hay ciudades, yo te digo que un amigo mío que es buzo, pero no puedo dar el nombre porque él es una autoridad dentro de lo que es el gobierno de la provincia de Santa Fe. Entonces me dijo, te pido por favor, guardar mi identidad, pero él es buzo y se tiró a la laguna del Pescado, fue a bucear, y vio las luces de la ciudad que hay en el abajo, fondo. En el fondo. Entonces cuando sube a la lancha, le cuenta a sus compañeros y dijo, muchachos, bajen que quiero mostrarles. Y no, ni loco, nosotros no bajamos, tenemos miedo, que pin y que pan. Entonces me dice, Nani, ¿sabés qué pasó acá? Yo no cumplí con las reglas de los buzos, porque nosotros sabemos que nunca debemos bajar solos. Siempre tenemos que bajar acompañados. Claro, lógicamente, cuando les contó que vio luces abajo, ninguno quiso bajar. Sí. Muy bien. Vamos a escuchar una llamada. Aló, buenas noches. Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Hola, ¿cómo estás? Te habla Jorge. Jorge, ¿dónde lo llamas? De acá, de La Molina. Muy bien, Jorge, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Nada, bueno, lo primero que quiero decirte es que me encanta tu programa. Muchas gracias. Lo he seguido hace mucho tiempo y realmente soy un fan tuyo. Muchas gracias, Jorge. Y me encantan los temas que se tocan siempre los fines de semana. Espero la hora para poder escucharte. Muy bien, gracias, Jorge. Bueno, quisiera compartir con ustedes una historia, no sé si será real o no, pero me gustaría compartirle una historia que escuché de niño, de un amigo de mi mamá. Mi mamá es socióloga, trabajaba yo tenía 10 años más o menos, trabajaba en Cusco para una empresa que se llama Convenio Perú. En ese tiempo era una empresa, o no sé qué era realmente, pero el nombre que tenía esta empresa era Convenio Perú-Holanda. Y ahí trabajaba con ingenieros, zootecnistas, ingenieros agrónomos y demás. Uno de estos señores se hizo muy amigo de mi mamá, y un día en la hora del almuerzo, conversando, yo era muy niño y acompañaba a mi mamá a todos los recorridos que hacían por el Cusco, visitando comunidades campesinas y demás. Un día este señor se confiesa aparentemente con mi mamá y le cuenta
una parte de su historia, que es, bueno, yo estuve sentado y escuché todo y se me quedó grabado, ¿no? Muy preocupado el señor Raúl Torres era su nombre, hasta ahora Raúl recuerdo. Torres, ya. Sí, le cuenta que en realidad su esposa hace mucho tiempo tenía una enfermedad incurable y que, bueno, había sido... Es muy larga la historia, la estoy tratando de sintetizar, ¿ya? Había tenido contacto con seres de otro planeta, seres bondadosos que le habían curado de esta enfermedad. Inclusive la señora tenía marcas en su cuerpo de un tratamiento que le habían hecho. Le habían abducido y bueno, ese señor le contó a mi mamá que inclusive en alguna oportunidad su esposa, después de mucho tiempo de tener estas experiencias, les preguntó a estos seres si podía llevar a su esposo, ¿no? Claro. Entonces él le cuenta a mi mamá, este señor Raúl Torres, que era un ingeniero zootecnista, perdón. Ya. Le cuenta que él fue una vez a uno de esos viajes, porque por lo que le cuenta, Raúl, venía... perdón, Jorge, te voy a pedir un gran favor. Estamos enganchados con tu historia. Quiero que te quedes, tenemos que hacer la pausa, pero lo más importante, quiero que en el interno dejes tu teléfono a mi productora Andrea, porque quiero que después comunicarme contigo, ¿ya? Pero quédate con nosotros en el interno, dale tu teléfono a mi productora y luego reiniciamos porque estamos enganchados. ¿Qué es lo que pasó con el amigo de tu mamá, Raúl Torres? ¿Se fue o no se fue con estos extraterrestres que aparentemente habían secuestrado a su esposa? Todo eso después de la pausa. 10:31 de la noche en todo el Perú, regresamos con Viaje a otra dimensión a través de Capital. Hola, soy Anthony Choi, es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Capital, tu opinión importa. Muchas veces hay llamadas del público, son 10:33 de la noche, hora mágica, 10:33. Hay muchas llamadas del público, llamadas con sus historias muy interesantes, pero hay algunas historias en las que yo siento, y Dani de me dará la razón, en la que siento que hay algo más, que es algo muy importante que queda pendiente. Esta es una llamada que yo siento que es así. Jorge La Molina nos cuenta que cuando su mamá trabajaba en el Cusco, en un convenio Perú-Holanda, su compañero de trabajo, Raúl Torres, le comentó que era un ingeniero zootecnista, que a su esposa se la llevaban los extraterrestres, el tema de las abducciones, secuestro extraterrestre, y que un día ella le dijo a estos seres si podía llevar a su esposo. Estamos con Jorge en línea. Jorge, ¿estás ahí? Jorge. No, sí, Antonio, estoy acá. Bueno, entonces quedamos contigo. Sí, te escucho claramente. Quedamos contigo de que Raúl, el amigo de ingeniero de tu mamá, le iba a contar qué pasó. ¿Se lo llevaron, no se lo llevaron? ¿Qué es lo que vio Jorge? Sí, lo que pasa es que sí te escuché, pero te escucho un poco entrecortado, discúlpame. Ya. Por momentos no entiendo muy bien lo que dices, pero sí, más o menos te he entendido. Solo te digo esto porque acaso en algún momento no haya una conversación fluida. Sí. El tema es que esta señora, como te repetí al principio, la historia es muy larga, porque recuerdo que yo estaba sentado en la mesa, mi mamá almorzando al lado izquierdo y este señor al lado derecho, y el señor se veía bastante, el amigo de mi mamá, bastante emocionado, no sé si emocionado, medio preocupado, no sé, una mezcla de sentimientos extrañas que tenía al contarle, que a mí me impresionaron. Yo era muy pequeño, pues yo tenía 10 años, 9, 10 estaba años. Conmocionado, ¿no? Sí, exacto, conmocionado es la palabra, tienes toda la razón. Y entonces es muy larga la historia, pero el tiempo es breve en radio y me gustaría contarla con detalles y contártela a ti alguna vez si es posible, o llevar hasta a mi mamá para que te la cuente. Pero... bueno, el tema es que el señor logra ir a una de estas naves, ve a unos seres, no recuerdo exactamente cómo los definió, pero ve a unos seres en ese lugar, ¿no?, al que lo llevan, y ve a unos, lo que sí recuerdo, porque es parte importante de la historia, es que el señor que ve a unos seres que parecían niños, ¿no?, pequeños, y aparentemente eran niños, pero que pequeños, muy pequeños, y que estaban como en incubadoras, como en cunas, algo así, muchos de ellos, y no recuerdo en qué parte de la historia le dice que uno de estos niños como que baja o se escapa de una de esas incubadoras y se pega a él.
sea, parece como que le toma cariño. Entonces, uno de estos seres, el ser que era el líder, el jefe o el que, bueno, no sé cómo describirlo, ¿no? El líder de alguna forma de ese grupo de extraterrestres. Recuerdo hasta el nombre, bueno, yo no sé qué tan cierto sea, pero te lo cuento, pues, ¿no? El ser llevaba por nombre, lo recuerdo claramente, Gas Van Das. Gas Van Das. Sí, ese era el nombre del líder, ¿no? Y él se lo dijo a mi mamá. Entonces le dice Gas Van Das, le dice a él, ¿no? Él te acogió el niño y bueno, no sé, como que quiere que tú seas como tu padre o algo así. Entonces, la cuestión es que termina adoptando a este ser pequeñito, ¿no? Que termina siendo su hijo adoptivo, extraterrestre. Entonces, pasa el tiempo y dice que pasado bastante tiempo, él iba de vez en cuando, los seres estos se llevaban bien con él, con su familia, y venía de vez en cuando ese niño, o ese pequeñño extraterrestre, que ya era pequeño, porque según la descripción de Raúl, llegó a medir 3 metros aproximadamente de altura, y su nombre era Staffy. ¿Cuál era su nombre? Staffy. Ya, ok. Staffy. Ese era el nombre del jovencito. Recuerdo los nombres claramente y nunca se me van a olvidar, porque fue algo que me impactó en la niñez. Esa historia fue impresionante para mí. Entonces, dice que este ser no podía vivir acá, porque dice que nuestra atmósfera como que no era afín a ellos o algo así, que cuando venían con trajes especiales que los protegían, ¿no? Porque nuestra atmósfera era para ellos dañina. Y sobre todo el agua. Bueno, es una historia, como te digo, muy larga, pero ellos contaban que tenían una base inclusive en el mar, y que el agua para ellos era como ácido para nosotros. Entonces ellos tenían que protegerse mucho y tenían sus bases debajo del mar, y iban siempre. Y este ser que fue adoptado por Raúl Torres, que llevaba por nombre Staffy, le encantaban. Inclusive dice que venía cuando llegaba acá, me imagino que en momentos en los que nadie lo podía ver, o se encontraría en algún lugar, no recuerdo bien eso. Le gustaba mucho, dice, el jugo de naranja, que le gustaba demasiado el jugo de naranja, que le tenía un aprecio muy grande a eso, y que cuando venía se tomaba jarras y jarras de jugo de naranja, y que le encantaba demasiado eso, dice. Y que bueno, así en esa situación estuvo bastante tiempo, hasta que en un momento estos seres le dijeron a su esposa que querían que vaya a vivir allá, y bueno, estaba en esa disyuntiva de que él no quería perder a su esposa y que su esposa quería irse con estos seres, y bueno, y se lo contó a mi mamá, ¿no? Una conversación fue muy larga, con muchos detalles, pero bueno, es algo que me impresionó y quería compartirlo contigo, ¿no? Ahora, Jorge, al final ¿la esposa de Raúl se fue con los seres o prefirió quedarse con el esposo? Me encantaría contarte el final, pero no recuerdo el final, te mentiría si te digo algo, solamente recuerdo todo lo que te dije y otros detalles por ahí pero no recuerdo si al final llegó a irse o no. Otra cosa que recuerdo también es que dice que en ese tiempo habían desaparecido científicos, bueno, te hablo de los años 70 por ahí, habían desaparecido personajes importantes en el mundo, y dice que cuando él va a ese lugar, dice que algunos de estos seres, algunas de estas personas que han desaparecido, estaban ahí, los tenían ahí, en ese lugar al que él fue, pues, ¿no? Entonces él le dijo a mi mamá, bueno, era un hombre serio, yo no creo que he inventado, ¿no? Pero igual no puedo asegurar que sea cierta la historia, no sé. Claro, no, está bien, Jorge, está muy bien. Pero le dijo a mi mamá que él no lo comentaba con nadie, y bueno, era una persona en la que él creía que era una persona confiable, entonces se lo contaba, ¿no? Y le pidió que por favor lo comente con otras personas, porque lo pueden tildar de loco, bueno. Claro, pero bueno, han pasado cerca de 40, 50 años, así que ya no hay problema que cuente. Pero me gustaría, cómo no, poder conversar con tu señora madre, para que me cuente el tema muy interesante, y te digo por qué. Creo que una vez yo comenté, hace unos años hubo un congreso de Alfa y Omega, justamente, en el que se invitó a Salvador Freixedo. Salvador Freixedo. El gran Salvador Freixedo. Y yo esto lo comento y te lo digo rápidamente porque tiene relación con tu historia de alguna manera, Jorge. Yo estuve en un hogar con Salvador Freixedo. Bueno, había muchos investigadores, estaba el hermano Antonio Córdoba, todos se fueron, y yo me quedé con la familia. Y seguramente don Antonio sabe que a familia se refiere, y bueno, yo lo conozco también, y Salvador. Y nos quedamos Salvador, y quien te habla, Anthony Choi, nos quedamos con esta familia. Y cuando todos se fueron, la señora, la mamá, me dijo, ahora quiero contarles algo, pero quiero que quede esto entre nosotros.
Y lo que contó, mi querido Jorge, que también nos está escuchando, era que venían unos seres extraterrestres. Se la llevaban a ella y tenía un hijo, había un hijo de esta mujer. Y esto lo sabía toda la familia. Y cuando yo me contaba la historia que parecía de ciencia ficción, yo miré a la familia, al esposo y a los hijos me miraban y me asentían con la cabeza. A menos que fuera un grupo de gente totalmente desquiciada, cosa que no era, porque lo vi totalmente normal. Claro. Me contaron esa historia y decía que este tratamiento que tiene esta mujer, esta dama, había afectado los ovarios, ¿no? Pero lo curioso que y ahí viene el tema, que él me decía, Jorge, escucha lo que te voy a decir, que cada cierto tiempo traían a este niño y que cuando llegó a crecer era un tipo de 3 metros de alto. O sea, coincide con la descripción que está diciendo. Y que eso, que iban, conversaban, lo traían, iban y venían y lo traían. Pero la señora me contaba llorando, destrozada, porque decía, yo siento que es mi hijo. Claro. Pero a la vez siento que es algo extraño, ¿no? Que no es de este mundo, era un híbrido, los famosos híbridos, ¿no? Sí. Y eso quedó ahí escondido, ¿no? Yo sé, seguramente la señora debe estar escuchando el programa, sé que escucha el programa, un fuerte abrazo para ti, y hay mucha gente que le ha pasado eso, y yo, Jorge, perfectamente creo en tu historia, ¿no? Y son revelaciones que se hacen y esta noche se dan, como las importantes revelaciones que nos ha dado esta noche Nani Luminarias, a quien agradezco profundamente tu presencia aquí, mi querida Nani. Espero nuevamente tenerte aquí en el Perú y aquí en el programa. Bien. Y igual, a la distancia, poder establecer esta comunicación contigo, con Guillermo, con Luis y con toda la gente de Más Allá del Límite. Bueno, yo también te agradezco a vos el haberme invitado y poder transmitirle a todo el pueblo peruano mis experiencias y más que nada son los mensajes de los hermanos, porque ellos lo que dicen es: estamos aquí, hay otra realidad, corren el velo, no es solamente la vida en tercera dimensión, esto que ven, sino que estamos nosotros, hay otras realidades, despierten su conciencia, porque va a haber un nuevo mundo, ya se acerca una nueva humanidad, una humanidad más sana y una humanidad llena de amor. Entonces, para eso los seres humanos tenemos que trabajar para vivir en la verdad y para vivir en el amor, que es lo único que nos va a salvar. Así que desde ya te agradezco muchísimo, y sí, como decís vos, vamos a estar en contacto, y desde allá, desde Más Allá del Límite, el programa radial al cual pertenezco, te vamos a llamar y vamos a hacer una conexión vía una Skype, conexión, nos podemos comunicar. sí, cómo no. Y buenas noches a todos ustedes, oyentes. Nani, si las personas que están oyendo, los miles de oyentes, tanto en el Perú como afuera, y también más allá, ¿no? ¿Quiere comunicarse, conectarse contigo? No sé, ¿hay alguna cuenta en el Facebook, una página web? No sé. ¿Cómo no? Bueno, sí, tengo el Facebook, que es Nani Luminarias, es N-A-N-N y latina, Luminarias, Nani Luminarias. Es igual en el Facebook como en YouTube. Esto que hemos hablado acerca de la ciudad de Erx, también están todos los videos en YouTube. Sobre reptilianos también, todos los trabajos de campo que yo hago con mi equipo están todos volcados en YouTube. Y también pueden conectarse vía correo electrónico, que es Nani, nuevamente N-A-N-N y latina, 144 en números, luminarias@gmail.com. Perfectísimo. Nani, ha sido un gusto tenerte aquí, y bueno, bienvenida al Perú, porque sé que todavía vas a estar en otros lugares sagrados del Perú, y nada, que el Perú pues te reciba y como te mereces, y sobre todo que tengas más información y más conexión con esa otra realidad que tú dices. sigo investigando, y bueno, y es para la humanidad, en servicio a todos ustedes. Claro que sí. Gracias, Nani. Muchas gracias. Bien, queridos amigos, vamos a hacer la pausa, y estamos a la parte final de nuestro programa, donde tenemos unos invitados también muy especiales. Con todo eso, ya regresamos.